Empezando taller de principiantes hoy en la página Creaciones Mari Crochet Colombia. Ustedes recuerdan que siempre les dejo mi número de WhatsApp por ahí pendiente para que me hablen, chicos. Taller de principiantes en técnica guayú. Vamos a hacer mochilas en técnica guayú y empezamos clases hoy a las 5 en un ratito. Yo estoy aprovechando mientras llegan las 5, faltan 8 minuticos, terminando tareas acá de la colección de las mini mochilas. Esta es la última, esta es la tercera y esta es de la mochila recamada, que hoy también tenemos clase de esa mochila, ya que ya se terminó, vamos a recamarla hoy. La de tapizado, falta pegarle el fajón nada más, pero sí, chicos, era para saludarlos y comentarles que hoy empieza el taller de principiantes y genial, un éxito total, ya con grupos formados, me encanta. Y para confirmarles que empezamos también la falda de la blusa, chicos, los que estaban pendientes y que tejieron la blusa conmigo, hoy empezamos bueno, yo ya empecé la falda, pero con el grupo como que toca esperar un poquito, que la mayoría de las chicas pues tienen pendiente el material, entonces sí que por favor espere. Les voy a subir ahorita un videito de cómo nos quedó la blusa espectacular. Me encanta que algunas compañeras la tejieron en diferentes colores, entonces está espectacular. Esta es la falda. Ay, se van a sorprender con esa falda tan espectacular. Sí, chicos, Creaciones Mari Crochet Colombia también teje todo tipo de prenda para vestir. No lo subo mucho acá al canal porque mi canal, la fuerza que tiene y la cantidad de seguidores es gracias a la técnica guayú. Entonces voy a abrir próximamente un canal exclusivamente para prendas de vestir, porque sí empezaron a encargarme muchísima ropa. Mis patrones de blusas y de faldas son originales de Creaciones Mari Crochet Colombia, no son... bueno, hasta ahora no me han pedido ninguno de que, ay, lo vi en Pinterest, lo vi allí, nada. Todos son creaciones mías que por alguna razón la gente las ha visto y pues dicen, no, quiero una blusa así como la que usted hizo en tal temporada. Entonces, por favor, sí sabemos tejer todo tipo de prenda de vestir. Entonces, chicas, sí prefiero abrir un canal diferente para este tipo de cosas, porque me encanta mucho este canal para solo lo de técnica guayú y por ahí mezclarle como los granis, monederita de granis y cositas como esas. Chicas, me vuelven a preguntar de los fajones paleteados, es algo, un constante. Sí, chicos, claro que enseño fajones paleteados, enseño a hacerlos y los vendo hechos. Así que no, usted simplemente comuníquese conmigo por WhatsApp y información tiene en cantidades, chicos. Yo amo tejer la técnica guayú, amo el resultado de estas mochilas, ver que como es por fuera, es por dentro, espectacular el tejido, me fascina. Esta mochila es preciosa, divina.